En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. La Nelly, un crucero considerable, se inclinó hacia el ancla sin que la vela vibrara lo más mínimo, quedándose inmóvil. La marea había subido, el viento casi no soplaba, y puesto que debíamos proseguir río abajo, lo único que cabía hacer era detenerse y esperar el reflujo. El estuario del Támesis se prolongaba ante nosotros como el principio de un curso de agua interminable. En alta mar, agua y cielo se unían sin línea de sutura, y en el espacio luminoso las curtidas velas de los barcos que subían con la marea parecían estar detenidas en rojo grupo de lonas puntiagudas entre destellos de botavara barnizada. La bruma se posaba en la baja orilla que se deslizaban hacia el mar en una extensión que poco a poco se desvanecía. La atmósfera estaba sombría en Gravesend, y más atrás parecía condensarse en una oscuridad lúgubre que se cernía a plomo sobre la ciudad más grande y poderosa de la tierra. El director de las compañías era a la vez nuestro capitán y nuestro anfitrión. Nosotros cuatro observábamos afectuosamente su espalda, mientras de pie en la proa él miraba hacia el mar. A lo largo de todo el río no había nada que tuviera ni la mitad de su aspecto marinero. Parecía un piloto, lo que para un hombre de mar es la personificación de la confianza. Era difícil comprender que su ocupación no estuviera allí, en el estuario luminoso, sino detrás de él, en la oscuridad envolvente. Como ya he dicho en alguna parte, nos unía el vínculo del mar. Además de unir nuestros corazones durante largos periodos de separación, tenía la fuerza de hacernos tolerantes ante las fábulas e incluso las convicciones de cada uno. El abogado, el mejor de los viejos camaradas, disponía, debido a sus muchos años y a sus muchas virtudes, del único almohadón a bordo y estaba acostado sobre la única manta. El contable ya había sacado una caja de dominó y estaba jugando a hacer construcciones con las fichas de marfil. En la popa, Marlowe estaba sentado con las piernas cruzadas, apoyado en el palo de mesana. Tenía las mejillas hundidas, la tez amarillenta, la espalda erguida, un aspecto ascético y con los brazos caídos y la espalda hacia afuera, parecía unido. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, las líneas que acabo de leer pertenecen a la novela corta El corazón de las tinieblas, concretamente al comienzo del capítulo primero. Su autor, el escritor y marino polaco-británico Joseph Conrad. Aparte de novelas, Conrad nos dejó un considerable número de cuentos. Por otro lado, a pesar de que al escritor no se le considera un ensayista en el sentido estricto de la palabra, debemos decir que sus obras a menudo exploran temas complejos y filosóficos, lo que le ha valido el reconocimiento de un creador que aborda con una visión notablemente lúcida temas como la condición humana, su moral y su identidad. La locura de Almayer fue su primera novela, publicada en 1894. Trataba de la vida de un comerciante holandés en la jungla de Borneo. Por otra parte, relatos famosos suyos son Typhoon o Amy Foster. El protagonista de este último será Janko Gural, un emigrante de Europa Central que en su viaje de Hamburgo a América naufragará frente a las costas de Inglaterra. Por mi parte os recomiendo la interesante recopilación de textos de Conrad que bajo el nombre de Fuera de la Literatura publicaría en 2009 la editorial Siruela a cargo del profesor Miguel Martínez Laje. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso,
la radio que es cultura, concretamente el número 94. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el miércoles 3 de diciembre se cumplen justamente 168 años del nacimiento en Berdichev, antigua ciudad lituano-polaca, hoy perteneciente a Ucrania, pero entonces formando parte del Imperio Ruso, de Joseph Theodor Konrad Nawrocki-Korzeniowski. El escritor, al tomar la nacionalidad británica, adoptaría el nombre de Joseph Conrad. Su fallecimiento tendría lugar en Bishopsburg, localidad del condado de Kent, en Reino Unido, en agosto de 1924, a los 66 años. Conrad nació en el seno de una familia noble, y su padre, aparte de traductor y escritor, participó de manera especialmente activa en el seno de movimientos nacionalistas polacos, algo que supondría su exilio tras la insurrección de 1863. Tras quedar huérfano a los 12 años, Conrad vivirá con unos familiares hasta que, abandonando los estudios, marcharía a Italia y a Marsella, donde a los 17 años se enroló en un barco mercante, el buque Mont Blanc. De sus experiencias como marino por las costas de Sudamérica, India o África se nutren mucho de sus posteriores relatos, así como de su vivencia durante las guerras carlistas en España, donde lucharía del lado del archiduque. Nacionalizado inglés, tras varios años navegando con la Royal Navy, decidió retirarse a los 38 años para dedicarse de manera íntegra a la escritura. Es un placer para mí, amigas y amigos, presentaros a la invitada de hoy en la estantería. No es la primera vez que nos acompaña en el programa y os aseguro que no ha de ser la última, por cuanto es alguien que tanto a nivel creativo como personal tiene mucho y muy valioso que decir. Así lo pudisteis comprobar bastantes de vosotros la primera vez que nos acompañó en marzo de 2022 o posteriormente en diciembre de 2023. Efectivamente, se trata de la escritora y editora, nacida en Baracaldo, Vizcaya, Agurtzane Estrada. Al igual que su querido amigo y colaborador, el escritor y comunicador Iñaki Urdangarín Iraeta, a quien hemos tenido la oportunidad y el privilegio de escuchar aquí mismo, Agurtzane es de esas personas para quienes el compromiso y la solidaridad real con el mundo que las rodea no se queda en meras palabras. Agurtzane Estrada, licenciada en Ciencia de la Información, es vicepresidenta de la Asociación Sentimiento de Cristal y gerente de Agalir Ediciones, así como poeta, narradora y autora de cuentos como el que ha traído hoy a la estantería. Y es que, tras el éxito de títulos de literatura infantil como La mariposa Marichuli o Lucas el mago de los besos perdidos, ha sacado a la luz recientemente Jack el babuino, un cuento ilustrado publicado por la editorial Agalir dentro de la colección Existió una vez. Jack el babuino refleja una increíble y entrañable historia basada, sin embargo, en un caso real acaecido en Sudáfrica a finales del siglo XIX. Agurtzane ha venido para hablarnos de cómo reelaboró el tema, así como de su proceso de creación o recreación. Su intervención es toda una lección de vida. Ha sido todo un privilegio contar con su voz, como siempre, en el programa, en esta que ya es su casa. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, gracias a todos los oyentes de la estantería y a Tomás Sánchez Rubio por invitarme a este programa. Soy Agurtzane Estrada, espero que algunos ya me conozcáis un poquillo, gracias también a Tomás. Y bueno, pues para que no me conozcáis, presentarme un poquito. Yo soy escritora, poeta, y para publicar mis libros pues decidí montar mi propia editorial, Agalir Ediciones Solidarias. A raíz de ahí no solamente publicamos mis libros y los libros de Iñaki, que es mi socio en todo esto, sino que también mucha gente se nos ha acercado para comenzar un poquito este bonito viaje por publicar, por tener un libro, por ser partícipe en la cultura y con la ilusión que todo eso supone, ¿no? A raíz de ahí, además de poesía, que es lo que normalmente hago, es una
una poesía que hago un poquito por necesidad de sacar todo aquello que llevamos dentro. Es un poquito de escritura terapéutica, ¿no? La poesía que yo escribo. Pues además de eso, me lancé también a relatos, a ensayo y a cuentos. A cuentos. ¿Por qué me decidí a escribir cuentos? Me decidí a escribir cuentos porque creo que a día de hoy, para los niños, estamos tendiendo a contarles cuentos donde no hay una enseñanza de base, son simplemente para entretener, lo cual está muy bien, pero no hay algo de base y es todo muy irreal, muy en plan superhéroes, superpersonas, superniños, supermamas, superpadres, y me parece que enseñar, transmitir y entretener a través de la normalidad de lo que es real, de lo que existe, y sobre todo de todo eso que existe, que se nos pasa inadvertido, pero que está ahí y es lo que da realmente valor a la vida, a la gente, a las personas, que es muy interesante y que es la manera de que los niños puedan solucionar de verdad. No creo que para un niño sea positivo, más allá del entretenimiento, que sea positivo el ver que las cosas solo las pueden superar los superhéroes, sino que creo que es positivo que vean que hay superhéroes en todas las personas. Eso me parece muy importante, incluso en ellos mismos, que el modo de solucionar no es exactamente el mismo, es muy diferente, pero sí que hay un superhéroe en cada uno de nosotros, ¿no? Y ese es el trabajo verdaderamente difícil, porque es muy fácil arreglar y solucionar las cosas a través de un superpoder que hacemos con un chasquito de dedos y sale todo adelante. No, yo creo que lo difícil es tener un problema, saberlo analizar, saber nuestras posibilidades y un poquito, como decía mi padre, torear a la vida para conseguirlo y para superar todo aquello. Entonces me lancé a hacer cuentos que además de entretener tienen carácter emocional y donde los profesores, los padres y los propios niños pueden jugar con las emociones y darles un poquito de salida. Y hasta ahí todo, bueno, pues un poquito lo que he contado, muy, muy resumidamente, pero hace poco me empecé a encontrar con un montón de historias reales que, además de entretenidas, yo me reía porque decía, esto nos lo venden como real, pero no es real. A día de hoy, con todos los adelantos que hay y con todos los bulos que se crean, pues es muy fácil manipular historias, inventarse historias y darlas por válidas. De hecho, me he encontrado, sobre todo por las redes, con un montón de historias que antes de compartirlas, porque me gustaban, las he verificado y no tenían nada que ver. Igual partían de una verdad, pero estaba manipulada de tal forma para crear un efecto pues eso, diferente en el lector, ¿no? Más, pues eso, más idealista, bien del amor, bien de la vida, bien de la muerte, bien de un viaje, una cosa como muy idealista, muy exagerada, incluso pequeñas mentirijillas para potenciar aquello que quien las ha escrito quería potenciar. Y tienen su éxito, porque claro, tienen más morbo que igual la historia real. Pero entre todas me fui encontrando con unas historias realmente inverosímiles que de entrada, ya digo, yo creía que eran mentira y además me reía porque parecían un chiste y eran reales. Entonces las he ido recopilando y verificando, por supuesto, y dije, esto se merece un cuento, precisamente un cuento, porque también valoré el hacerlo para mayores, porque creo que son historias muy interesantes, pero luego valoré de ojo, es que la historia parece de mentira, parece realmente un cuento de estos que contamos a los niños y que yo decía al principio que creo que no son positivos porque son irreales. Ostras, el darte cuenta de que hay cosas que parecen que no pueden ser así nunca en la vida y que son, te ayudan a tirar para adelante y hacer muchos análisis y descubrir hasta qué punto somos capaces. Yo soy de las personas que creo mucho en el potencial del ser humano y aún así me están sorprendiendo. Digo, ostras,
todavía es más, porque no sé, son muy interesantes. No voy a desvelar mucho más porque me parece muy, muy bonito el leerlas desde el no saber, ¿no? Desde el que te sorprendan, que te puedan sorprender. Y entre ellas encontré una historia de un mono babuino de finales del 1800 y me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Ya digo que lo primero que pensé fue que era mentira y anduve mirando, investigando, leyendo, buscando un poquito toda la información posible que encontraba por internet y vi que era verdad, que incluso había fotografías que lo demostraban. Ya no es solo, bueno, pues me creo o no me creo, porque internet a día de hoy, y cada día más, porque desde que empecé a recopilar todo esto a día de hoy, la IA ha avanzado a pasos agigantados y a mí ya me da miedo asegurar que algo que he comprobado lo haya podido comprobar bien, porque la IA está en todos los sitios y es la que parece que ahora, de la que todo el mundo nos fiamos hasta momentos insospechados. Mira, nunca se me habría ocurrido hacer un cuento sobre la IA, pero habría que hacerlo también, es interesante. Y sí, y descubrí que era verdad, que incluso había fotos que lo demostraban. Entonces pensé que el coger la historia como para niños por lo inaudito del caso era un formato que se prestaba muy bien y porque además deduje también, o pensé o creí pensar, que llegando a los niños vas a llegar a los padres y vas a llegar a los hermanos más adolescentes y vas a llegar todos. Creo que al final el que un niño lea un cuento, que muchas veces lo compran, muchas veces no, normalmente lo compran siempre los padres o los abuelos, de entrada ya es un paso para que esos adultos también lo lean, pero es que además muchas veces lo leen a los niños porque son pequeños, porque juegan a ese juego, a ese momento de compartir, pero es que además, por ser un caso real, por ser un caso tan inaudito, los niños pensé yo que iban a hacer muchas preguntas, que luego he comprobado que sí que es así, hacen muchas preguntas. Y con esas preguntas los padres lo tienen que leer, los hermanos lo tienen que leer, la misma ilusión del niño al leer, que es una historia real, que mira lo que ha pasado, ¿sabes lo que hizo este mono? Pues ya hace que los demás también presten atención y que lo lean. Y de paso, pues que aprendan o que cojan, si quieren, todo lo que yo vi en esas historias, en esta, de Jack el babuino, que es como se titula el cuento en particular. Jack el babuino es, como digo, la historia de un mono que se sitúa en Sudáfrica, por Elizabeth. Entonces pensé también que añadir un toque didáctico dentro de lo que puede interesar para la historia, que estaba muy bien. Entonces lo que hice fue que los niños localizasen dónde está Port Elizabeth, de modo que de alguna forma y de una manera muy simple y muy puntual van a aprender geografía. Donde está Port Elizabeth, es una ciudad de Sudáfrica, está aquí en este puntito aquí abajo, y Port Elizabeth fue importante por esto, por 4 nociones muy básicas, para que ellos puedan, por una parte, entender mejor el cuento y por otra parte aprovechar lo que aparece en el cuento para no solamente decir es en Sudáfrica, sino que lo sitúen, que lo visualicen, que lo tengan ya en la memoria asimilado, ¿no? Con 4 nociones muy básicas. Lo mismo hice con los trenes, porque la historia se desarrolla en una estación ferroviaria. Era el principio de los trenes, con lo cual contar también un poquito la historia de los trenes, muy simple, como digo, para niños desde muy pequeñitos, desde 3, 4 años, que lo puedan entender, pero diciendo las cosas básicas, ahí también pongo un poquito la historia, cómo pasó y bueno, cómo funciona y la importancia de las señales, que en el cuento también son muy importantes, de hecho son básicas. Y me parece como muy importante, ¿no? Y luego, por supuesto, de los babuinos. El personaje es un babuino, pues hablar un poquito de este tipo de monos, de dónde vive, de cómo son, de qué es lo que hacen, de qué es lo que comen. De modo que de alguna manera, con pequeños matices,
Bueno, además del cuento aparece una página de un cachito de Port Elizabeth, de Sudáfrica, otro cachito de los monos, de la importancia que son, de lo inteligentes que son este tipo de monos en concreto, y otra página con los trenes, las señales y demás. Me parecía que complementar el cuento con esos datos para que los niños lo tengan más visualizado y que aprendan desde la diversión y no desde la obligación, que me parece elemental, que la curiosidad sea el motivo de aprendizaje, mucho más que el poder aprobar un examen, que al final hace que muchas veces se nos olvide todo aquello que aprendemos porque no lo aprendemos con ganas, ¿no? Lo que aprendemos con ganas se nos queda, lo visualizamos, además nos acordamos de la historia y demás. Entonces me pareció muy interesante hacer este proyecto y dentro de los cuentos que yo tengo, de la colección de cuentos que se llaman los cuentos de Charito y que van todos un poquito a poder fortalecer y poder solucionar a través de las emociones, de conocernos, de ayudar de manera emocional, hice su cuento, su colección, que lo llamo Existió una vez, jugando un poquito con el érase una vez, que ya a todos nos suena como, bueno, esto ya es un cuento, ya es una mentira, cuento en el sentido de no es verdad. Este es existió una vez, porque existió de verdad. Esto fue así. Esto no es un cuento. Y además el eslogan que pongo es que, aunque lo cuento como un cuento, no es un cuento, son historias reales. Y animo a los niños, también al final de los cuentos, tal y como los protagonistas lo han hecho, sacando un poquito unas breves conclusiones. Lo imposible es posible, o muchas veces es posible, o te tienes que empeñar en ser posible. La ayuda de los demás es necesaria, en el caso, por ejemplo, de Jack, ¿no? Entonces, potenciar a los niños a que ellos pueden ser también, conseguir también, en este caso lo del babuino, Jack, que lo consiguió, bueno, pues eso con ayuda de otros, y otro personaje que es muy importante, que es el dueño del babuino, James, que tenía unas ocurrencias que de entrada todo el mundo diríamos estás loco, pues le salieron bien, pero muy, 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 muy bien. Entonces muchas veces el atreverte a tener una idea contra todo y contra todos, que James lo tuvo que hacer, contra todo y contra todos, te puede suponer de entrada una lucha, pero al final, si luchas, se puede conseguir. Ya sabemos que todo en la vida no se consigue, que todo depende de muchísimos factores. El factor de en qué época, de tus circunstancias y de las circunstancias sociales es muy importante, pero independientemente de eso, no se trata ya de qué es lo que puedes conseguir, sino de que los niños se den cuenta de que cualquier persona, si se empeña, puede conseguir las cosas. Puede, eso no quiere que te asegure el 100% de eso, pero la única manera de conseguirlo es probarlo, y si una no puedes, pues otra sí. Y si por un lado no puedes, por el otro igual sí. Entonces al final se tratan de cuentos que van encaminados eso a potenciar a cada uno de los niños, como los adolescentes que serán, como las personas que serán y como el futuro. Y también les animo a otra cosa que me parece muy importante que estamos perdiendo, que es a que animen a sus aitas, a sus padres, a sus abuelos, a que les cuenten historias, a sus tíos. Sobre todo en los abuelos tenemos historias mucho más que interesantes, mucho más que cuentos. Podrían sacar, bueno, unas enseñanzas maravillosas, pero como estamos perdiendo un poquito las sobremesas, donde los niños también participen, que no estén en su cuarto metidos jugando con el móvil y demás, estamos perdiendo muchas cosas. Les animo a que hablen con sus familiares mayores y que les animen a que les cuenten cosas así, de esas que cuentan los abuelos a modo de cuento, pero que fueron vivencias reales y vivencias muy duras, en las que salieron ganadores, porque ahí están. Entonces, bueno, ese es un poquito el propósito. A raíz de escribir Jack el babuino, bueno, pues por motivos estructurales salió justo en el verano, cuando ya los niños estaban de vacaciones, los comercios cierran de vacaciones, los padres también están más en la playa, con la cabeza en la playa que en otro lado. Entonces, bueno, realmente no ha sido hasta a partir de últimos de septiembre
cuando más vuelta le hemos empezado a dar. Y sí, me han salido varias presentaciones, talleres con los críos. Lo que pasa es que hay muchas que he tenido que suspender porque la gripe me ha atacado, una gripe durita de un mes entero. Entonces, bueno, he tenido que suspender alguno y los pospondremos. Bueno, están ya algunas fechas pospuestas. Y bueno, nos va a coincidir también mucho con Navidad, que también hay muchas actividades. Entonces, bueno, al final he ralentizado un poquito todos los talleres y presentaciones para tomármelo con más calma porque no puedo llegar a las cosas como querría, ¿no? La vida te va llevando por cómo lo tienes que hacer y sin más. Pero la acogida en los talleres que he hecho, pues bueno, trabajar con niños es muy fácil. Los niños son una maravilla. Los niños son plastilina en tus manos donde les vas amoldando, y si dejas un poquito que ellos te lleven y que ellos se dejen manejar un poquito, consigues maravillas de ellos. Y además ellos también aportan muchísimo y te hacen darte cuenta de muchísimas cosas. Se aprende mucho con los niños, ¿eh? Y lo que más he recogido en general, lo mismo en los talleres, donde también participan padres, en los talleres y en las presentaciones, y a algún centro al que me he acercado, los mayores, algún profesor que lo ha comprado y que luego me ha dicho, alguna madre que lo ha comprado y que luego me ha comentado, es que sí, que he conseguido lo que yo quería, que los niños lo compartan mucho con los padres, que pregunten. Y sabes, y es verdad, desde la realidad eso da mucho juego, ¿no? Y que es verdad, ¿no? Ese salto del cuento mentira al cuento real. Que es verdad, y mira lo que hizo, pero puede ser, y les pregunto, pero será verdad, ama, pero será verdad, Aita. Y ya me han dicho muchos que han contrastado también, por si acaso, las estas que se han metido y bueno, que han podido contrastar y que les aporta mucho. A nivel del profesorado y también de padres, me comentan que esos añadidos, esos breves añadidos que tienen en cuanto a geografía, en cuanto pues eso, a los babuinos en este caso, lo de los trenes, contar un poquito todo ese contexto en el que se desarrolla la historia, que es muy positivo, porque efectivamente los niños van y dicen, sí, en Sudáfrica, mira, está aquí, tal cual, y comparar dónde estamos nosotros, dónde están ellos, que sí, que mira lo que miden los babuinos, mira los egipcios, cómo les tenían como semidioses, tal cual. Pues bueno, da mucho juego y que les ayudan a preguntar. A veces que preguntan hasta demasiado y se aburren. Y tengo gente que está esperando el segundo cuento de Existí una vez, que lo tengo preparado a falta de maquetación ni alguna ilustración y demás, pero que bueno, que todavía hay que darle tiempo a Jack a que recorra un poquito su camino. Y esto es como los hijos. Para tener el segundo es mejor esperar un poquito, que al menos camine solo. Que al menos camine solo. Entonces, bueno, pues poco a poco se va. La venta en distribución también ha sido buena. Y es muy difícil hoy en día llegar a un público amplio, así, los que somos más pequeños y no ganamos premios Planeta, pero bueno, va cogiendo su espacio y sobre todo está gustando, y el hecho de tener gente esperando para el siguiente, pues es una motivación importante, muy, muy importante, muy importante. Entonces, bueno, espero que el siguiente pueda ver la luz más pronto que tarde, pero dejando respirar un poquito a Jack, y estoy muy ilusionada con este cuento, muy ilusionada con el resultado, y a la espera un poquito también de que pasen Navidades y con los centros con los que tengo concertada alguna visita, pues se animen también a usarlo como medio de entretener y de enseñar a la vez, ¿no? Porque me parece muy, muy interesante. Animar un poquillo a todos a que se animen a comprar a sus hijos o a hacer leer. En bibliotecas no hace falta comprarlo, ¿eh? Se puede ir a las bibliotecas, se pide, y si no lo tienen ya lo pedirán, no os preocupéis. Y eso, a enseñarles a leer. No solamente contar historias, enseñarles a leer, y enseñarles a leer libros, cuentos buenos, porque también te encuentras en el mercado una cantidad de cuentos que pueden ser en cuanto a ilustraciones maravillosos, y la historia igual puede no estar mal,
pero que realmente tiene una literatura, porque aunque sea para niños esto es literatura, pues muy pobre, muy pobre, muy pobre. Y bueno, pues animarles un poquito a que les enseñen a los niños a través de los cuentos, que muchas veces es mucho mejor que las frases que les lanzamos con toda nuestra buena intención, pero que un poquito les entran por un oído y les sale por el otro, ¿no? El cuento es una manera de que le entre por los ojos y que se les quede ahí dentro, grabados en la vista y en el oído. Así que bueno, pues gracias de nuevo, Tomás, por darme esta oportunidad. Y gracias a todos los oyentes de la estantería. Espero que os haya picado la curiosidad y que queráis conocer a Jack el babuino. Un abrazo muy grande. Gracias. En el espacio de la Raíz, donde sabéis que nos gusta comentar habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, seguiremos hablando esta semana de algunas voces de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habitual hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Los términos que vamos a tratar seguidamente están todos relacionados estrechamente, como vais a ver. Comenzaremos en primer lugar con la palabra trápala. Según el diccionario de la Real Academia Española, pues para trápala tenemos tres significados esenciales. Por una parte se aplica a un ruido, un movimiento y confusión de gente, pero también al sonido acompasado del trote o galope de un caballo. En segundo lugar se aplica el término a un embuste o engaño, al acto de hablar en demasía y sin sustancia. Y también vemos que referido a personas, llamamos trápala a aquel individuo, persona falsa y embustera, que habla mucho y casi sin sentido. En cuanto al origen de la voz, diremos que probablemente se originó a partir de una onomatopeya que imitaba un sonido fuerte y pesado, como el de un cuerpo al caer, relacionándose directamente con el francés trappe, que traducimos por trampa. De la palabra derivarían verbos como trapalear y, según parece, atrapar, y términos como trapalón o trapaleta. En segundo lugar tenemos la voz fullero. ¿Quién es el fullero? El tramposo, el que hace fullerías. Consideramos fullería a la astucia, a la cautela, al arte con el que se pretende engañar, picardía, maña, disimulo. En cuanto al origen de fullero y fullería, parece que es incierto. Por una parte se relaciona con la palabra dialectal y antigua fulla, que significa mentira o fraude. Otra posible conexión, aunque menos aceptada, sugiere un vínculo con el latín fuliare, pisotear, de donde proviene en español hollar y huella. Y, en tercer lugar, aparece una relación en algunos autores con folium, que significa hoja, y que podría estar relacionado con el desorden o con la idea de descamar, o tener defectos, sobre todo relacionado con los metales. En tercer lugar, tenemos el término tarambana. Tarambana consideramos a una persona alocada, de poco juicio, loco, botarate, calavera, imprudente. También nos encontramos con que en la provincia de Ávila se le llama taravilla al zoquete que servía para cerrar puertas y ventanas. El caso es que el origen de la palabra tarambana se remontaría al hispanoárabe tarab, que significa música, de donde a su vez después taravilla, que se refería en algún momento a una persona que hablaba mucho y rápido, dando lugar al sentido de persona alocada
o de poco juicio, lo que se dice persona que habla tonta y a loca. Nuestra palabra tarambana parece que nos llegó a través del asturleonés, más concretamente sería de origen gallego o asturiano, donde se decía tarambaina. En cuarto lugar tenemos la palabra majadero. ¿Quién es el majadero? El necio y porfiado, llamándose también así a la mano del almirez o del mortero. Se referiría en origen a la persona inoportuna y molesta, recordando el ruido que hace con el majo en el mortero cuando le damos vuelta para machacar algunos alimentos. Recordemos a su vez que majo hacía referencia antaño a un mazo de hierro, procediendo del latín malleus, que hoy denominaríamos como martillo, que era, antiguamente, antaño, el mazo del herrero. En quinto lugar tenemos la curiosa palabra chungo. Chungo es aquel de mal aspecto, en mal estado, de mala calidad, pudiéndose aplicar a personas pero a cosas también. Al mismo tiempo algo chungo es algo difícil o complicado. El caso es que esta palabra parece venir del caló hispano, donde chungo significaba feo o asqueroso. Algunos estudios sugieren que podría derivar a su vez del sánscrito yungati, que significaba excluido, a través del romaní europeo zung, traducido por asqueroso o repulsivo. A partir de ahí, su uso se extendería en el español coloquial para referirse a alguien de mala calidad, de mal aspecto o que pasa una situación difícil incluso. En sexto lugar, tenemos la palabra mindundi. ¿Qué es un mindundi? Pues sería la persona insignificante, sin poder ni influencia. Parece que el origen etimológico del término, aunque existen ciertas dudas al respecto, está en la locución latina minuendus, que significaba literalmente menguante o disminuido. Se trata del gerundivo del verbo minuo, minuere, minui, minutum, del latín que significaba reducir, debilitar o disminuir. Recordemos, por otra parte, que el minuendo en matemática es aquel número inicial al cual se le resta otro, al que llamamos sustraendo, en una operación de sustracción. Y ya, en último lugar, comentaremos el curioso término también botarate. ¿Quién es el botarate? Es la persona alborotada y de poco juicio. En Canarias y en algunos países de América se le llama así a la persona derrochadora o manirrota. El caso es que el término botarate tiene varias etimologías propuestas. Por una parte, hay quien lo hace derivar del verbo botar, que es con el significado de saltar. Pero, sin embargo, el origen más aceptado es el que relaciona la palabra con una posible unión de boto, que significa romo, obtuso, tonto o necio, y patarata, una demostración exagerada de afecto o cortesía, mentira, ridiculez. Sin embargo, hay una tercera teoría también que sugiere que provendría de la expresión asturleonés botar la rate, refiriéndose a alguien que bota o desperdicia el patrimonio sin la oportuna consideración que debe tener por él. En el rincón de las historias, nuestro querido y admirado compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. El original cuento de hoy se titula La casa de madera. Un padre y su hija viven tranquilos a la orilla del mar hasta que su cotidianidad se rompe a causa de la aparición de un forastero. Un relato estremecedor, descarnado, y a la vez quizá con una profunda carga poética. A mí al menos me lo parece.
Sea como sea, de lo que estoy seguro es de que os va a dejar sin palabras. La casa de madera. A la caída de la tarde y a principios de noviembre, a Vicente le gustaba contemplar el mar desde el porche de su casa de madera, una cabaña más bien, sobre el acantilado de rocas que destacan en la escollera por su color gris oscuro, por sus riscos, por el vértigo que producen las olas allá abajo, por el viento, por el graznido de las gaviotas. Quizá crea que ese viento húmedo y frío de noviembre, sobre todo justo antes de la puesta del sol, lo lavase y lo purificase o lo desprendiese del recuerdo grasiento de Magdalena, la madre de la niña, o de la joven que trasteaba en el interior de la cabaña, en la cocina tal vez, preparando algo de comer u ordenando cacharros o fregándolos. «Magda», gritó Vicente, «sal, mira esto». No sabiendo muy bien por qué, esa tarde deseaba compartir el atardecer con Magda, la única hija de Magdalena, su esposa muerta. «Mira», no le dijo, aunque lo hubiera querido, «cuando observas el mar, y quizá solo cuando lo observas al atardecer desde un acantilado como este, es posible sospechar que tal vez un dios o un demonio o un extraño demiurgo esté detrás de este sinsentido que nos rodea y nos llena y nos crea o nos forma o nos invita a un laberíntico juego de deseos y necesidades sin límites, desconocidas, ignoradas a veces, incluso hubiera seguido diciendo, innecesarias las más de las veces, sin que esto sea una contradicción, aunque esto no lo queramos o podamos siquiera imaginar. Pero no le dijo nada, tal vez. ¿Quién podría saber lo que ocurría en la cabeza de nadie? Porque cuando Magda salió del interior de la cabaña, el horizonte ya se había tragado al sol y la gran luna llena comenzaba a iluminar el suelo. «¿Qué quería, padre?», preguntó Magda. «Nada», le respondió Vicente, «que no me llames padre. Cuando estemos solos no me llames padre. Pero no quiero y basta». Y diciendo esto, el no padre se introdujo en la cabaña para ponerse un abrigo y salir ágil hacia la taberna, a algo más de 1 kilómetro a través de los riscos y a unos 5 minutos antes de llegar al pueblo. No es que a Vicente le gustara aquel lugar, pero era el único al que acudir sin necesidad de entrar en el pueblo y cruzarse con vecinos a los que no quería ver, ni hablar, ni oír. Allí en la taberna podía beber 3 o 4 vasos de lo que fuera, sin dar explicaciones, y hablar con desconocidos, viajeros de paso quizá, de los que no quería verdaderamente saber nada.
Al entrar y sentir el calor acogedor del lugar y el ruido de las charlas y las risas, el dueño del local le servía sin preguntar un primer vaso de whisky que Vicente bebía paladeándolo lentamente, disfrutándolo. Escribiría si los relatores tuviésemos el poder divino o demoníaco de conocer el interior de los personajes que tenemos el atrevimiento de describir, de descifrar más bien, en este juego laberíntico que es esto de contar historias que no nos pertenecen y de la que nada sabemos más allá de lo que de hecho vemos u oímos. Pero qué remedio, los hechos por sí mismos nunca dicen nada y nada cuentan, todo es siempre y solo interpretación. Después del segundo whisky, Vicente solía volverse hablador y confiado. Se lanzaba a hablar de todo y con todos, dando lecciones siempre, que así se mostraba de arrogante entonces, de política, de fútbol, de pesca o de lo que fuera. Alguien podría afirmar que le gustaba escucharse si no conociera verdaderamente a Vicente y su silencio casi permanente en la casa de madera. Desde el otro extremo de la barra, un individuo lo observaba con atención, como queriendo intervenir en medio de la perorata, como queriendo interrumpirlo. Sus manos gruesas no soltaban el vaso después de dar un corto y rápido buche de lo que fuera que bebiese. Quiero decir que depositaba el vaso en la barra sin hacer ruido, pero sin soltarlo hasta que minutos después volvía a acercarse el vaso a los labios para absorber el licor con un sorbo justamente premeditado. Sus manos toscas no casaban bien con sus movimientos medidos. Escuchaba a Vicente sin atreverse a entrar en la conversación. No era nuevo en el pueblo y alguno creía conocerlo sin saber decir exactamente de qué. Tal vez fuese un arriero que iba y venía de pueblo en pueblo y que estuviese en la zona por algún tiempo impreciso. Vicente lo miró y cruzó unas palabras con este hombre de mediana edad, modales rústicos, aunque de aspecto hidalgo, incluso caballeresco, si no fuese porque sus ropajes estaban sucios y gastados. Después del tercer o cuarto vaso de whisky, Vicente volvía a colgarse el abrigo, se ataba la bufanda al cuello, el gorro en la cabeza y salía de la taberna tambaleándose rumbo a casa. Unos 20 minutos necesitaba para el camino de vuelta. A su regreso, Magda solía estar en la cocina terminando de hacer lo que fuese que hiciera, y cuando Vicente entraba en la cabaña se cumplía cada noche el mismo ritual. «Aún levantada, Magda. Es muy tarde. Acuéstate ya, que mañana habrá otro día». «Sí, padre. Ya termino y recojo. Acuéstese usted. Te he dicho que no me llames padre». «Pero, padre». «Basta, Magda. No quiero volvértelo a decir». Este es el misterio de los rituales cotidianos. Rutinas, dicen algunos en el pueblo, que se repiten y bien están cuando se repiten. Pero los demonios acechan tras las nuevas maneras, tras las sorpresas, que aunque haya quienes no quieran verlas, haylas. Y la sorpresa vino a la siguiente noche, desde el otro extremo de la barra, desde el individuo tal vez arriero, pero seguro interesado en saber una vez y otra más del lenguaraz Vicente que nacía cada noche después del segundo vaso de whisky, sobre todo tras el encuentro que el arriero hubo en el mercado a la mañana con Magda mientras ésta compraba algo de fruta y otras viandas. «¿Quién es?», preguntó señalándola. «Es Magda, la hija de Vicente, el pescador de la casa de los Riscos», respondió el vendedor sin malicia. Y esa misma noche estaba este individuo rústico, desconfiado, curioso y de gruesas manos toscas, observando, oculto en las sombras, desde el exterior de la taberna, la llegada de Vicente. Como todas las noches, éste llegó saliendo de entre los riscos, atravesándolos, y desde el mar, como un Poseidón viejo y cansado. Entró en la taberna como siempre hacía, despojándose del abrigo, de la bufanda y del gorro de lana,
mientras el dueño del local le servía el primer vaso de whisky. El falso arriero, astuto, esperó a que se lo terminase de beber y a que el tabernero le sirviera el segundo vaso, tal vez para asegurarse de que el incauto de Vicente iba a seguir la rutina de todas sus noches. Bien estudiado que lo había el arriero. Cuando el segundo vaso estaba servido, el avieso individuo del que este narrador no conoce siquiera el hecho de su nombre, ya iba saltando piedras en dirección a la cabaña de madera. Pero como quiera que los dioses o los demonios del mar, del cielo o de la tierra están la mayor parte de las veces desatentos, pero también a veces muy pocas en alguna extraña ocasión se distraen ellos alterando los aconteceres mundanos, vino a ocurrir que Vicente se bebió de un trago el segundo whisky y colocó la palma de su mano derecha sobre el aro de la boca del vaso, indicándole de esta manera al tabernero que no le sirviera más, que no quería otra copa, que ya estaba bien para esa noche. Tal vez se acordase de Magda, si no de su hija, que no era, sí de su soledad en la cocina, o tal vez se acordase de su esposa, de la madre de Magda, a quien tanto amó y aún seguía amándola, sobre todo en las noches de luna llena y en este mes de noviembre de aciago recuerdo, porque fueron en estos días de principios de otoño cuando Magdalena cayó por el acantilado al mar y nunca más pudo vérsela. Nadie en la zona, ni los policías que estuvieron investigando la extraña caída al atardecer, al borde de la noche, ni este ignorante narrador supo bien de lo sucedido. Tal vez solo Vicente lo supiera, pero nunca dijo nada, enmudecido primero durante meses, hasta que la niña comenzó a intentar decir algo y él se volvió para hablarle, como queriendo infundir a esa pequeña el poder del conocimiento a través de las palabras, también de la palabra que no quería enseñarle y que de hecho no le enseñó, pero que ella aprendió sola. Se preguntaba y se amargaba Vicente pensando en cómo aquello habría sido posible. Vicente, narraba, salió de la taberna y emprendió su camino de vuelta a la casa a unos cientos de metros detrás del falso arriero y dispuesto a cumplir el ritual de todas sus noches. El arriero más joven, aunque no más ágil, llegó pronto a la cabaña y observó con detenimiento, paciencia e inteligencia el humo que salía de la chimenea. Dio la vuelta por el perímetro exterior de la cabaña, viendo la luz del interior. Ahí estaba la joven, niña aún, Magda. La observó con deleite y con deseo. Volvió al porche de entrada y dudó. ¿Debía golpear la puerta con los nudillos? ¿Debía intentar abrirla sin avisar? Pero la duda poco le duró. Entraría forzando la puerta, pensó resoluto. ¿De qué otra manera si no? Tal vez un silencioso y ligero empujón bastaría para abrirla, sabiendo como sabía que en aquel lugar todos eran muy confiados. Pero no pudo ser, porque la puerta estaba trancada desde el interior. Entonces no había otra que pasar a la segunda opción, llamar dulcemente a la puerta y ver si la joven niña, confiada como su padre, creía, la abría sin cuidado. Mas no llegó a hacerlo, porque Vicente, ya cerca del porche, lo vio aproximándose a la puerta e intentar abrirla. Sospechando o adivinando tal vez, viendo simplemente que el ritual de todas las noches se rompía de pronto y que algún motivo extraño y con seguridad propio de un demonio más que de un dios, increpó así al forastero. Tú, ¿quién eres y qué quieres?, gritó. Vicente, soy yo, respondió el extranjero. ¿No te acuerdas de mí? Estuvimos anoche hablando en la taberna, saliendo del porche para que la luz de la gran luna llena de noviembre le iluminara el rostro. Vicente no se dejó engañar. No te conozco, bribón, le dijo. ¿Qué haces aquí, en mi casa y a estas horas? ¿Qué buscas? Baja de ahí, le ordenó. Y bajando los escalones, el improbable arriero se lanzó, cuchillo en mano, sobre el pecho de Vicente. Este, ágil y felino a pesar de los años,
esquivó el empellón y, ocultándose en las sombras del porche, desapareció en un instante. El desconocido forastero saltó tras él, pero sin ver dónde se había escondido, no sabía hacia dónde acudir. En ese momento Magda, alterada por el ruido del exterior, abrió la puerta y salió de la cabaña. El arriero, tal vez asustado o indeciso, o tal vez ansioso, la confundiera con el propio Vicente y por ello hundiera su puñal en el pecho de la desgraciada, haciéndole derramar la sangre fuera de su cuerpo y manchando con ella las sucias y gruesas, toscas manos del forastero. No desclavó este individuo el puñal del pecho exánime de la niña antes de salir corriendo hacia más allá de los riscos y desaparecer. Vicente, abrazado al cuerpo de Magda, intentaba desesperado reparar el daño, impedir que la sangre siguiese brotando hacia donde no había ningún sentido al que derramarse. Vicente lloraba sosteniendo el cuerpo de Magda, mientras la gran luna llena de noviembre parecía observar, escuchando desde el horizonte del mar cómo aquella, en un susurro, preguntaba: «¿Pero qué sucede, padre?». A continuación, como hace unas cuantas semanas, hoy vuelve a estar en la estantería José María Fernández Vázquez, profesor de literatura en la Universidad Pablo de Olavide de nuestra ciudad, quien compartirá con nosotros su interesante relectura de la novela Insolación de la escritora y periodista gallega Emilia Pardo Bazán. Muy buenas, queridos oyentes de la estantería. Para la relectura de hoy nos vamos a trasladar al siglo XIX y hemos escogido una novela de Emilia Pardo Bazán, que en su día fue tachada de inmoral y produjo cierto escándalo literario en autores como Leopoldo Alas o José María Pereda, que rompieron relaciones con la autora gallega. Una novela, Insolación, historia amorosa, de 1889, que se puede considerar de plena actualidad, pues la última novela ganadora del Premio Planeta de Juan del Val se llama Vera, una historia de amor. No me arriesgo demasiado al pensar que la obra de Emilio Pardo Bazán puede ser más interesante. Un pequeño recorrido por la biografía de esta mujer excepcional nos deja el retrato de una persona libre y luchadora por los derechos de las mujeres. Nace en 1851 en el seno de una familia aristocrática, pero hija única, pronto va a tener el apoyo de su padre, que le va a inculcar el valor de las mujeres por su propia condición. Así, no duden en afirmar que yo soy una radical feminista. Creo en todos los derechos que tiene el hombre, debe tenerlos la mujer. De hecho, fue la primera mujer admitida como socia en el Ateneo de Madrid. Fue igualmente la primera catedrática en la Universidad Central de Madrid, donde ocupó la cátedra de literatura neolatina. Sin embargo, su acceso a la Real Academia de la Lengua le fue vetado en las 3 ocasiones que fue propuesto su nombre, por defectos formales, a pesar de contar con el apoyo de académicos, intelectuales y buena parte de la prensa y sociedad de su momento. Doña Emilia fue una escritora extraordinaria e introdujo en España la literatura naturalista. Y en 1893 publica La cuestión palpitante, una serie de artículos sobre el concepto de naturalismo y la obra de Émile Zola. Por este opúsculo
Fue acosada de atea. Incluso se denunció la obra de pornográfica, el mayor insulto que se podía dirigir en aquel momento a la creación literaria, y más en el caso de una mujer casada. En 1883 publica La Tribuna, que se puede considerar la primera novela social y naturalista en España. La protagonista es Amparo, una trabajadora de la fábrica de tabacos de La Coruña, y que no duda en encabezar las reivindicaciones laborales, aunque ha sido engañada por un señorito que la ha dejado embarazada y abandonada, lo que evoca ciertos tintes de la novela folletinesca. Posteriormente escribirá Los Pasos de Ulloa, 1886, donde se dibuja la decadencia de la oligarquía y la aristocracia gallega en un mundo cambiante, donde ha perdido su papel de clase dirigente. Esta novela puede considerarse como una de las novelas esenciales de la literatura española del siglo XIX, junto a Fortunata y Jacinta de Galdós o La Regenta de Leopoldo Alas. Al año siguiente publica Madre Naturaleza, obra de alto contenido naturalista, donde se relatan los amores incestuosos de dos jóvenes ignorantes. Pero centrémonos en la lectura propuesta, Insolación. Leída hoy en día sorprende el escándalo que pudo provocar en su día en comparación con otras obras de la propia autora, que desarrollan ideas y temas mucho más radicales y, si me permiten el adjetivo, pecaminosos. Sin embargo, y esta es la clave, la protagonista de la historia va a ser doña Francisca de Asís Taboada, marquesa viuda de Andrade. El relato se va a desarrollar en ambientes nobles y sus personajes van a representar a la alta sociedad madrileña, que se ve reflejada en la novela a veces con escaso halago. Y nuestra protagonista, tras un matrimonio tranquilo y poco apasionado, queda libre, rica, moza, bien mirada y con el alma serena al enviudar. Ha cumplido como esposa sin más pretensiones y dio la descendencia esperada y exigida a las mujeres casadas con una niña. Una de las claves interpretativas de la novela es precisamente el carácter de viuda de la protagonista, porque nunca va a poder cometer adulterio como otros grandes personajes femeninos de la literatura del XIX. Las adúlteras son castigadas en la literatura y en la vida. Pero la marquesa viuda de Andrade siente el deseo y lo va a expresar, y no va a ofender a un esposo en concreto, o lo que es peor, ofende a toda una clase social. Y este es el escándalo de la novela. La mujer muestra y reclama su deseo amoroso y carnal, sin tener que esconderlo tras historias falsamente sentimentales que acaban en matrimonio desgraciado como heroína de novelas sensibleras. Valiente tontería la de aquella simple. ¿Qué amor ni qué? Caso de preguntar, yo me preguntaría, ¿le conozco a este caballero? El raciocinio en el amor y también la pasión, que en Insolación como buena obra literaria se precipita al final, y el derecho al deseo de la mujer, son faltas imperdonables en el siglo XIX. Centrémonos un instante en la elaboración narrativa. No sería desacertado afirmar que en esta novela la autora abandona el naturalismo como técnica literaria para centrarse más en el realismo e incluso en el costumbrismo, como ocurre en la descripción de la romería de San Isidro en los capítulos 5 y 6 de la obra. Este estilo es importante porque el realismo ya estaba asentado en la sociedad decimonónica y todos los lectores se acercaban a él sin ningún tipo de prejuicio. No nos atreveríamos a determinar que la obra es un divertimento para la autora en relación con sus obras naturalistas. Es un reflejo sin piedad de una clase social elevada que ella conoce perfectamente. No olvidemos que ella misma es condesa de Pardo-Bazán. Entre sus propiedades está el tristemente famoso Pazo de Meirás, del que se apropió el dictador Franco para sus veranos en Galicia. Nuestra autora siempre las denominó las Torres de Meirás, donde le hubiera gustado ser enterrada. Hoy está inhumada en la Basílica de la Concepción de Madrid. Insolación supone la libertad de la mujer. No tiene que ocultarse cuando se siente enamorada. Salvó la escalera como pájaro a quien abre el postigo de una penitenciaría. Esa cárcel es la misma sociedad en la que vive y que exige comportamientos determinados. Sin embargo,
a pesar de su deseo, de su libertad o por su libertad, requiere a su amante el respeto absoluto a su condición de mujer libre. Ni siquiera torció la cabeza para hacerles un saludo o enviarles una sonrisa de despedida. No vamos a contar el final de una novela que merece la pena volver a ser leída. Los pilares de la libertad de la mujer se encuentran en personajes como Francisca de Asís y en escritoras como Pardo Bazán o Rosario de Acuña, dramaturga y periodista coetánea a la autora gallega. La expresión del amor, la expresión del deseo, pero desde la libertad y sin provocar el pecado, no pudo ser comprendido por la sociedad del XIX. Si la mujer salía de lo previsto para las féminas decimonónicas, debían ser castigadas o simplemente maltratadas. ¿Qué la de pegar, mujer? ¿Qué la de pegar? Eso a las probes, como dice un personaje popular de la obra. Francisca de Asís impone como mujer su deseo, su derecho, su respeto, su libertad. Todo un escándalo en el siglo XIX y que desgraciadamente hoy no hemos comprendido del todo. Muchas gracias, nos seguimos oyendo. Amigas y amigos, la escritora, poeta y narradora natural de Santa Cruz de Tenerife, donde reside, Loreto Pereira García, vuelve a deleitarnos un miércoles más con su sección Un tiempo para leer, donde nos habla acerca de sus lecturas preferidas. Hoy, como siempre, Loreto nos emocionará con el sensible y esencial análisis, mucho más que simple reseña, de la novela La delicadeza, una tierna y poética historia de amor del escritor, dramaturgo, cineasta y músico francés David Fuenquinos, y que podéis encontrar publicada en castellano en la Biblioteca Formentor de la editorial Seix Barral. Disfrutad de este tiempo para leer de la mano de nuestra querida y admirada Loreto Pereira. Te sientas a cenar y la vida que conocías se acaba. Joan Didion, El año del pensamiento mágico. Nathalie era más bien discreta. La suya era una feminidad suiza, por así decirlo. Había atravesado la adolescencia sin tropiezos, respetando los pasos de cebra. A los 20 años, el porvenir era para ella una promesa. Le gustaba reír y también leer, dos ocupaciones que rara vez podía simultanear, pues prefería las historias tristes. Como a su juicio su inclinación literaria no era lo bastante marcada, decidió estudiar económica. Pese a su aire soñador, no se identificaba ni con la imprecisión ni con la imperfección. Pasaba horas observando curvas sobre la evolución del PIB en Estonia, con una extraña sonrisa en los labios. Justo cuando la vida adulta se anunciaba ya, a Nathalie empezó a darle a veces por pensar en su infancia. Instantes de felicidad reunidos en unos pocos episodios, siempre los mismos. Corría por una playa, se subía a un avión, dormía en brazos de su padre, pero no sentía nostalgia ninguna, jamás, lo cual era bastante extraño, llamándose Nathalie. Bienvenidos a un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso. Hoy, la sección Un tiempo para leer nos trae La delicadeza, de David Fuenquinos. Nacido en París en 1974, Fuenquinos estudió letras en la Sorbona y se formó como músico de jazz. Es autor de diversas novelas, entre las que destacan El potencial erótico de mi mujer, año 2004, premio Roger Nimier del mismo año. También En caso de felicidad, publicada en 2007, No Séparation en 2008 y Los recuerdos en el año 2011. También ha escrito el guión de una película con Jacques Doyon y ha adaptado para el teatro Messi, de Martin Sherman. Ha codirigido junto a su hermano Stefan Fuenquinos la adaptación cinematográfica precisamente de la novela que nos ocupa hoy, La delicadeza, protagonizada por Audrey Tautou y François Damiens. ¿De qué trata La delicadeza? Esta novela explora el amor, la pérdida y la sanación a través de la historia de Nathalie. En un día soleado, François se siente nervioso por una cita. La elección de la bebida se convierte en un momento crucial. Se pregunta cómo elegirá Nathalie, ¿un aburrido té o un original jugo de albaricoque?
Cuando Nathalie lo sorprende con su elección, siente una conexión innegable. Su encuentro inicial florece en algo profundo, un amor lleno de risas y sueños. Sin embargo, el tiempo pasa y la vida se desarrolla de manera impredecible. La felicidad se convierte rápidamente en olas de dolor cuando la tragedia golpea a la protagonista. Un domingo, como cualquier otro, mientras Nathalie lee, François sale a correr y nunca regresa. La conmoción hace que Nathalie se sumerja en el duelo, luchando con momentos de dolor, de confusión. Tras la tragedia, intentará buscar su lugar en el mundo. Precisamente en este punto encuentra un nuevo amor con Marco, un hombre inesperado pero cautivador. La novela entrelaza con gracia temas de amor, de pérdida y de sanación. Nos muestra cómo las conexiones pueden formarse de maneras muy extrañas. El viaje reafirmará que el amor puede surgir incluso de momentos de extremada tristeza, de un delicado equilibrio entre el dolor y la esperanza. También nos muestra cómo la felicidad puede coexistir con la pérdida. Nathalie es una mujer de sentimientos elementales. Los rasgos de su personalidad son esa naturalidad y esa sinceridad tan acusados que muchas veces le llegan a provocar ciertos problemas de convivencia, pero por otro lado también produce en los hombres un encanto irresistible. Ella no se plantea grandes cuestiones, sencillamente sufre cuando hay que sufrir y ama cuando hay que amar. La delicadeza de David Fuenquinos tiene un poco de todo esto. Es una amalgama mesurada de buen gusto que nos aleja de lugares y hechos comunes, pero sin aislarnos de la realidad, del día a día. Una prueba más que un tema ya más que gastado, escrito, manido, puede, sin embargo, contarse evitando usar los típicos clichés. No es una novela de romance, pero sin embargo parte de la búsqueda del amor y de la aceptación, de la revancha en materia sentimental, también de esa segunda oportunidad que cualquiera de nosotros puede estar buscando. La delicadeza no es una historia de amor y sin embargo lo es. Y es que Fuenquinos cuenta lo que muchos ya han contado, pero con la delicadeza de un escritor que poco a poco se fue abriendo camino en el sendero de las letras a fuerza, justamente y precisamente de delicadeza. Es una novela que en cierta manera rompe con las historias tradicionales que acaban siendo ese éxito de ventas expuestos en las vitrinas de cualquier librería. No hay extremas explosiones de romanticismo, aunque contiene romance. Tampoco hay exageradas muestras de esa empalagosa sensiblería, aunque la sensibilidad roza al que lo lee en cada palabra. Es ante todo una novela creíble, una historia narrada con mesura, donde no hay necesidad de sinónimos ni de eufemismos para describirla y calificarla. A nosotros personalmente nos ha encantado. Hemos leído alguna crítica que no opinan lo mismo, pero más que recomendar siempre intentamos exponer aquellos libros que para nosotros han significado algo o nos han llegado de alguna manera. La historia aborda los temas de la felicidad conyugal, del dolor, el inmenso dolor, de la sensación del descubrimiento del otro, de la sensibilidad y del deseo. Está compuesta de pequeños capítulos que enlazan las situaciones de forma ocurrente sin caer en la ligereza ni en el mal gusto. Es un libro que se lee fácilmente. Es una prosa cuidada pero no elevada. Nos deja con una sensación de esperanza. Fuenquinos cuenta la historia, como hemos dicho, de Nathalie, una mujer que, como avanzamos, pierde en un accidente al hombre del que está perdidamente enamorada y que después de una durísima etapa de duelo en la que se refugia en la oficina, no puede creerse que de nuevo el amor llama a su puerta encima de la mano de Marcus, un compañero de trabajo que nunca ha tenido éxito con las mujeres, que no es precisamente guapo,
pero cargado de bondad y de ternura. Marco se convierte en la personificación de la delicadeza del título. Es alguien que va a conectar con Nathalie justo en el momento preciso. Ni antes ni después hubiera existido en su vida. Simplemente habría sido invisible. Pero la mezcla de humor, de ingenio y de ternura de él encajarán en ese duelo, dolor y angustia de ella. Leemos un párrafo que resume lo expuesto. Eso era lo que había querido por encima de todo, regresar a los hombres a través de uno que no fuera el clásico conquistador, redescubrir juntos el manual de instrucciones de la ternura. Había algo muy tranquilizador en la idea de estar con él. Quizá fuera orgulloso o superficial por su parte, pero le parecía que ese hombre siempre se alegraría de estar con ella. La historia está cargada de tristeza y autenticidad, y hace algo muy difícil y muy bonito, que es que la perspectiva del amor se muestra como un espacio íntimo de libertad. La novela es amable, de estructura sencilla, con toques, aunque lo hemos mencionado, de ternura y humor que camina entre el drama y la comedia. El autor ofrece lo que su título indica, delicadeza en un mundo acelerado, cruel, injusto, donde nos creemos que los amigos aparecen a golpe de clic. Más que esa búsqueda de la felicidad y del amor, de lo que habla esta novela es de la oportunidad, de los momentos, de esos instantes especialmente propicios al milagro, instantes que es complicado forzar, pero que llegan cuando estamos atentos. Fuenquinos es un narrador excepcional, es capaz de generar imágenes potentes. Por ejemplo, su corazón latía sobre un montón de ruinas. Y nutre el relato de continuas referencias culturales, como por ejemplo es bastante extraño no moverse cuando se está de pie. Quizá habría que pensar en ese cuadro de Magritte en que caen hombres del cielo como estalactitas. Había pues algo de pintura belga en su actitud y por supuesto no era una imagen muy tranquilizadora. Esta lectura le viene bien si buscan algo ligero para leer, si necesitan un poco de oxígeno, un respiro, autenticidad, historias sencillas sin complicaciones. La novela mantiene un equilibrio difícil de alcanzar entre la fuerza de una buena historia y la destreza del autor para contarla. Fuenquinos es una garantía de esos equilibrios, sin duda, y la delicadeza es un buen ejemplo de todo ello. Nos despedimos de un tiempo para leer en la estantería de Radio Proverso con otro hermoso poema de Elsa López, de su libro Últimos Poemas de Amor, del que ya hemos hablado en un programa anterior. Gracias siempre por acompañarnos un día más. Nuestro deseo es que hayan disfrutado, pero sobre todo que la lectura les haga tan felices como a nosotros. Gracias y hasta pronto. Hoy nevó sobre el mundo y yo estaba con frío, ateridos los huesos y la piel de cristales. Luego vino la nieve y se hicieron de azúcar las hojas de los árboles. Se posaron las grullas en las ramas del río y parecían de harina los bosques de cipreses. Detrás de la ventana, la alhambra era una tarta de almenas y merengue. Hoy nevó sobre el mundo, lo sé. Tuve frío en los huesos, pero visto lo visto y el cielo tan oscuro, lo mejor es guarecerme y volver a las mantas y al miedo de la sábana.
Buenas compañeras, un placer volver a estar con todos ustedes de nuevo. En el programa de hoy me gustaría recordar a una granadina ilustre. Hoy les voy a hablar de la autora Elena Martín Vivaldi, poeta, profesora, archivera y bibliotecaria. Elena Martín Vivaldi es sin duda la más internacional de las poetas granadinas del siglo XX. Su obra, fuera de las modas, definida como inclasificable, ha sido ampliamente difundida a través de revistas literarias y muchos de sus poemas han sido incluidos en antologías y traducidos para publicaciones extranjeras. Hoy, además de hablar de su faceta literaria, me gustaría también acercarme a su actividad académica y también profesional y recordar que fue una mujer independiente que rompió esquemas, rompió moldes y que fue pionera en su tiempo. Elena nació en Granada un 8 de febrero de 1907, ciudad en la que vivió y trabajó casi toda su vida. Además de la faceta literaria, su principal actividad profesional la desarrolló como bibliotecaria en la Universidad de Granada, en las facultades de Medicina, Farmacia y Derecho, lo que le brindó la posibilidad de mantenerse en permanente contacto con los libros, su gran pasión, lo que siempre persiguió, y puntualmente ejerció, como vamos a ver también, docencia. De esto hablaremos. Fue la cuarta de 8 hermanos y era la hija de Elena Vivaldi Romero y José Martín Barrales, catedrático de Ginecología y Obstetricia de la Universidad de Granada y además el que fuera primer alcalde republicano de Granada. Ella estudió en el Colegio de Riquelme, más tarde cursó bachillerato en el Instituto Padre Suárez, siendo por cierto una de las pocas mujeres que por aquel entonces pasaron por las aulas del centro. Años más tarde se diplomaría en Magisterio y tras esos estudios se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras, parece ser que animada por otro granadino ilustre, el también y archiconocido Antonio Gallego Burín, un personaje amigo personal de la familia y que, como les decía, parece que animó a nuestra poeta a cursar esos estudios. Martín Vivaldi fue la primera mujer en licenciarse en Filología Románica en la Universidad de Granada, atención, en el año 1938. Un año más tarde, en 1939, año de la trágica muerte de su padre, Elena se traslada a Madrid para preparar oposiciones al Cuerpo Superior Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, oposición que aprobó en 1942. Su primer destino lo tuvo en Huelva y durante estos años también fue profesora de latín en el Instituto de Enseñanza Media de Osuna. Por cierto, entonces a esta poeta granadina le une también ese vínculo con Sevilla, con la provincia de Sevilla, como veremos. Además, prestó también servicios en el Archivo de Indias para finalmente consolidar su destino en la Universidad de Granada, ciudad a la que regresa y de la que ya no marcha en 1948. Entretanto, en 1945 publicó en la colección granadina Vientos del Sur su primer libro bajo el título Escalera de Luna, un conjunto de 10 poemas escritos a caballo entre la ciudad de Sevilla y Granada y que está precisamente dedicado al que ya por entonces era alcalde, por cierto, de la ciudad de Granada, su amigo Antonio Gallego Burín, que la animara a estudiar letras años antes. Muy curiosamente, hace unos meses, el Archivo Histórico Provincial de Granada sacó a la luz precisamente el expediente del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Granada, donde, mejor dicho, en el que solicitó su alta el año del regreso a Granada, en 1949. En su ficha, además de su fotografía, se recoge la labor docente de la poeta durante la década de los 50. Sabemos, gracias a este documento, que Elena Martín Vivaldi fue, además de otras muchas cosas, una incansable trabajadora. La autora compaginó su trabajo como bibliotecaria con las clases de latín y literatura en los colegios granadinos del Sagrado Corazón de Jesús y en Santo Domingo de Granada. Por ejemplo, en el Colegio Academia del Sagrado Corazón de Jesús, tal y como recoge su ficha,
estuvo impartiendo una hora diaria de latín entre 1949 y 1956, clases que alternaba con la asignatura de literatura en el Colegio de Santo Domingo. Pero no solo ejerció como docente en centros privados. Esta incansable Elena también impartió clases como profesora ayudante de lengua latina en la Universidad de Granada. Recuerden esto, ya que volveremos a hablar de ese interés por mantener su independencia económica que tuvo toda la vida. Entretanto, en 1953 llega su primera gran obra, El alma desvelada, una obra donde mezcla los planteamientos estéticos de la generación del 27 y la tradición poética heredada de grandes autores andaluces como Juan Ramón Jiménez o Gustavo Adolfo Bécquer. 5 años después llegaría Cumplida soledad y en 1963 Arco de desenlace. En 1968 saldría a la luz Materia de esperanza. Y en 1971, durante este tiempo, un libro que supuso una ruptura con todo lo que había hecho hasta entonces. En esta época, Elena fue asidua a tertulias intelectuales como la del Café Suizo. La escritora no se jubiló de bibliotecaria hasta 1977, ejerciendo sus funciones en la biblioteca de la Facultad de Derecho, lugar, por cierto, que inspiró uno de sus más emblemáticos poemas, Ginkgo biloba, árbol milenario, dedicado al árbol del jardín botánico de la universidad que ella veía desde la ventana del despacho donde trabajaba y que le inspiraba. Hay que decir que Elena Martín Vivaldi, la poesía, mejor dicho, de Elena Martín Vivaldi siempre, en ella está muy presente el tema de los árboles. La Casa de los Tiros, por cierto, el museo donde yo trabajo, creo que ya saben, guarda un bello recuerdo de la escritora. A Martín Vivaldi, de hecho, se le recuerda en varios lugares del museo. Pero quizás el más emblemático es un laurel que ella misma plantó en el jardín y que lleva su nombre. Un laurel que comparte espacio con un ciprés, por ejemplo, que plantó Antonina Rodrigo y un almendro que plantó Martín Recuerda. Bueno, nos metemos ya en los 80 y a comienzos de esa década Martín Vivaldi publicó Nocturno, donde demostró que estaba al tanto de tendencias que predominaban en los poetas jóvenes de entonces. Hay que recordar que Elena fue una mujer a la que le tocó romper con el rol que estaba establecido y destinado a las mujeres. Fue una mujer independiente, como les decía, soltera, que trabajó toda su vida para no depender de nadie. Era una mujer que acostumbraba y era asidua al Café Suizo, al que acudía en soledad, que fumaba en público, que solía vestir con pantalones, que asistía a esas tertulias, amiga de sus amigos, muy al tanto de las tendencias literarias. En 1985 se publicó su obra completa con el título Tiempo a la orilla, 1942-1984. Después de esa fecha, después del 85, solo aparecieron unos cuantos poemas independientes y hay que esperar a 1990, año en el que se publica Con solo esta palabra, donde rendía homenaje a su compatriota Federico García Lorca. A lo largo de su vida recibió el reconocimiento a su obra a través de diversos premios. Fue nombrada hija predilecta de Granada en 1988 y recibió la medalla de la Real Academia de Bellas Artes. Recibió galardones de la Facultad de Filosofía y Letras, también en la Facultad de Farmacia, en la que, por cierto, trabajó como bibliotecaria. Hay que decir que la biblioteca, por cierto, lleva su nombre. Desde 1998, los 3.733 volúmenes que constituían su nutrida biblioteca se encuentran depositados en la Biblioteca de la Facultad de Letras y recientemente, en 2006, su familia ha donado a la Universidad de Granada un fondo documental que incluye originales de sus trabajos, correspondencia, diarios y fotografías, en definitiva una fuente fundamental de información para su estudio. La escritora murió en Granada en el año 1998, al poco de cumplir los 90 años, completamente lúcida, en sus plenas facultades mentales y en la ciudad que la vio nacer, donde trabajó
y, como les hemos dicho, vivió toda su vida. Y donde, por cierto, se le guarda un bonito homenaje con una estatua en la Avenida de la Constitución. Escultura, por cierto, que es obra del profesor y catedrático jubilado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada, don José Antonio Castro Vilches, que por otro lado pues fue profesor mío en la facultad, y del que también, pues como anécdota, les contaré que hay una obra que, por cierto, Lourdes, nosotros conocemos bastante bien y que también es de este autor, y es el busto del arqueólogo Luis Siret, que preside la entrada al Museo de Almería. Sí que la conocemos, ¿verdad, Lourdes? Bueno, pues esta breve semblanza de la poeta granadina Elena Martín Vivaldi termina aquí. Espero que les haya gustado. Sin más, yo me despido hasta el próximo programa, animándolos, como no puede ser de otra manera, claro está, a conocer y a leer la poesía de la autora Elena Martín Vivaldi. Aprovecho, como no, también para mandar un caluroso saludo a mis compañeros de programa, a los que espero y creo poder ver en muy poco tiempo. Un saludo. Hasta pronto. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestro admirado Joseph Conrad, en concreto con el comienzo de su cuento El regreso. Cuando el señor Herbie llega a casa, se encuentra con una carta de su esposa anunciando que lo abandona. No obstante, unas horas después, ella regresará, desencadenando un intenso conflicto que revelará la superficialidad y limitaciones de su relación, al igual que de la sociedad de la época en la que se desenvuelve la vida de ambos. No son pocas las películas basadas en obras de Joseph Conrad. Nos encontramos, por ejemplo, con Apocalypse Now, una adaptación épico-bélica ni más ni menos que del Corazón de las tinieblas, discurriendo la acción en la guerra de Vietnam, como todos sabéis. El film de 1979 fue dirigido y producido por Francis Ford Coppola, quien contó en el reparto con el veterano actor Marlon Brando. Por otra parte tenemos Los duelistas, primera cinta dirigida por Ridley Scott y premiada como mejor ópera prima en el Festival de Cannes del año 1977. Protagonizada por Harvey Keitel y Kate Carradine, su guión es una adaptación de la novela El duelo de Joseph Conrad. Otra adaptación notable sería Sabotaje de 1936 de Alfred Hitchcock, que en España se conocería también como La mujer solitaria. Esta película británica de suspense contaba con la participación de Sylvia Sidney, Oscar Homolka, Desmond Tester y John Loder como actores principales. El guión de la película se basaba en la novela El agente secreto de nuestro autor. Asimismo, es digna de mención Lord Jim, película británica de 1965 dirigida por Richard Brooks con Peter O'Toole en el rol principal. Basada en la novela homónima de Joseph Conrad, recibiría 2 nominaciones de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Bueno, y me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería.
Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos. Gracias por continuar ahí.